¿Qué harías si tu cámara de seguridad capta algo que desafía toda lógica? Desde sombras misteriosas hasta objetos que se mueven solos. Hoy vamos a explorar los fenómenos más impactantes captados por cámaras de vigilancia, que han dejado al mundo sin palabras. ¿Serán evidencia de lo sobrenatural? Quédate hasta el final y decidilo vos. Aparición en una tienda de ropa. En Japón, una cámara de seguridad en una tienda de ropa registró algo aterrador. Una figura translúcida, con una forma humana, se movía lentamente entre los pasillos durante la noche. Según los empleados, la tienda estaba completamente cerrada, y al revisar las grabaciones no encontraron ninguna explicación lógica para lo que pasó. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador es la historia detrás del edificio donde se encuentra la tienda. Durante la década de 1970, el lugar era un pequeño almacén familiar, que terminó en tragedia. Un incendio inesperado arrasó el negocio, cobrándose la vida de 2 empleados que quedaron atrapados. Desde entonces, los locales de la zona afirman que el lugar está maldito, y muchos de los negocios que intentaron establecerse allí cerraron misteriosamente al poco tiempo. La figura captada en el video parece ser femenina, vestida con una prenda que recuerda a los uniformes de los empleados del almacén de aquella época. Además, los dueños actuales de la tienda reportaron que, en varias ocasiones, encontraron ropa tirada en el suelo y estantes desordenados sin ninguna explicación, siempre en las primeras horas de la mañana. Expertos en lo paranormal analizaron el video y descartaron que se tratara de un reflejo de luz o de un fallo técnico, argumentando que los movimientos de la figura parecían demasiado definidos. Sin embargo, escépticos sugieren que podría tratarse de una persona real que entró al local sin ser detectada por el personal. El caso se hizo viral en redes sociales poco después de la publicación del video, dividiendo la opinión pública. Mientras algunos usuarios lo ven como una prueba irrefutable de lo paranormal, otros lo califican como un intento de marketing por parte de la misma tienda. Sea cual sea la verdad, el video sigue siendo uno de los más discutidos entre los amantes de lo desconocido. Silla moviéndose en una oficina. En una oficina ubicada en el estado de Ohio, Estados Unidos, las cámaras de seguridad captaron un evento que dejó atónitos a sus empleados. En las imágenes, se observa cómo una silla de oficina comienza a moverse lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Lo más inquietante sucede segundos después. La silla se desplaza bruscamente hacia un lado, derribando un archivador cercano. No había nadie presente en la oficina al momento de la grabación, lo que añadió más misterio a este caso. El lugar donde ocurrió este fenómeno tiene su propia historia escalofriante. Según registros locales, el edificio fue anteriormente una fábrica que cerró en los años 60 tras un incendio que provocó la muerte de 2 trabajadores. Desde entonces, las personas que han trabajado en la oficina reportan incidentes inexplicables, como luces parpadeantes, equipos electrónicos que se apagan y encienden solos, y ruidos de pasos en pasillos vacíos. El evento de la silla no fue un caso aislado. Uno de los empleados, entrevistado después de la viralización del video, aseguró que varias veces había sentido como si alguien lo tocara en el hombro mientras trabajaba, aunque no había nadie cerca. Otros trabajadores mencionaron que escuchaban voces susurrando, especialmente durante las horas nocturnas. Esto llevó a los dueños de la oficina a instalar cámaras de seguridad, lo que finalmente permitió capturar el inquietante movimiento de la silla. Expertos en fenómenos paranormales analizaron la grabación, indicando que el movimiento parecía demasiado controlado para ser causado por una corriente de aire o vibraciones. Sin embargo, los escépticos sugieren que podría haberse tratado de un montaje creado por los propios empleados, ya que el edificio estaba en proceso de ser subarrendado y buscaban atraer atención hacia el lugar. A pesar de estas especulaciones, el video sigue siendo considerado como una de las grabaciones más impactantes de un fenómeno paranormal en un espacio de trabajo. Figura fantasmal en un hospital abandonado. Un hospital abandonado conocido por su historia oscura fue el escenario de un suceso espeluznante. Durante una investigación paranormal, un grupo de especialistas instaló cámaras de seguridad en varias áreas clave del edificio. Una de estas cámaras, colocada en el pasillo principal, captó lo que parecía ser una figura oscura y humana, moviéndose lentamente por el corredor. Lo más impactante es que la figura no proyectaba sombra ni interactuaba con el entorno, como lo haría una persona real. Al llegar al final del pasillo, la figura simplemente desapareció. Este hospital, clausurado desde la década de los 90, ha sido el centro de múltiples rumores y leyendas urbanas.
Según los lugareños, el edificio fue cerrado tras una serie de muertes misteriosas y acusaciones de negligencia médica. Algunos empleados antiguos afirmaron que, antes de su cierre, ya ocurrían fenómenos inexplicables, como luces que se encendían y apagaban solas, el sonido de pasos en los techos y llantos provenientes de habitaciones vacías. El evento captado por las cámaras no fue el único registrado esa noche. Otra cámara, ubicada cerca de la antigua sala de cirugía, grabó un ruido intenso, similar al de instrumentos metálicos cayendo al suelo. Al revisar el área, los investigadores no encontraron ningún objeto fuera de lugar, pero describieron un cambio brusco de temperatura que los hizo sentir un frío helado. Además, varios miembros del equipo reportaron sentirse observados y algunos incluso experimentaron mareos inexplicables mientras exploraban el edificio. El video de la figura fantasma se volvió viral poco después de ser publicado en redes sociales, generando opiniones divididas. Los creyentes en lo paranormal lo consideran una de las pruebas más claras de actividad sobrenatural, mientras que los escépticos argumentan que podría tratarse de un montaje o incluso de un truco de luz. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha podido dar una explicación concreta para lo que se observa en la grabación. Objeto volador en una casa. En 2019, en una tranquila residencia de Buenos Aires, Argentina, las cámaras de seguridad instaladas en la sala de estar captaron un fenómeno que desconcertó a la familia. Una noche, alrededor de las 3 a.m., un objeto luminoso con forma de esfera y un brillo propio cruzó rápidamente el salón antes de desaparecer por completo. La grabación muestra cómo el objeto sigue una trayectoria aparentemente definida, sin interactuar con los muebles ni las paredes, dejando a los propietarios sin ninguna explicación lógica para lo que estaba pasando. La familia había instalado las cámaras de seguridad después de experimentar otros sucesos extraños en la casa, como ruidos inexplicables durante la noche, puertas que se cerraban solas y luces que se encendían y apagaban sin intervención. Una de las experiencias más perturbadoras fue reportada por la hija menor, quien afirmó haber visto sombras moviéndose en su habitación en varias ocasiones. El fenómeno captado en la sala ha sido objeto de análisis tanto por creyentes en lo paranormal como por expertos técnicos. Los investigadores paranormales sugieren que podría tratarse de un orbe, un fenómeno comúnmente asociado con la presencia de energías o espíritus. Sin embargo, los escépticos creen que el objeto podría ser un insecto cercano a la lente de la cámara, que, por efecto de la iluminación, parecería más grande y brillante. Este incidente, sumado a los otros eventos reportados, ha hecho que la casa sea considerada por algunos como un lugar de alta actividad paranormal. La familia, por su parte, decidió realizar una limpieza espiritual del hogar, invitando a un sacerdote local a bendecir la propiedad. Aunque desde entonces los fenómenos han disminuido, la grabación del objeto luminoso sigue siendo un enigma y uno de los videos más comentados en la comunidad paranormal. El espectro del ascensor. En Seúl, Corea del Sur, un edificio de oficinas se convirtió en el centro de atención tras un inquietante suceso captado por las cámaras de seguridad en su ascensor. Era una noche tranquila cuando el guardia de seguridad, encargado de realizar rondas nocturnas, utilizó el ascensor para trasladarse entre los pisos. La grabación muestra cómo, al detenerse en uno de los niveles, el guardia comienza a mirar fijamente hacia una esquina vacía del ascensor, como si estuviera viendo a alguien. Momentos después parece entablar una conversación con lo que, aparentemente, es una presencia invisible. Lo más aterrador sucede cuando el guardia, visiblemente alterado, comienza a presionar frenéticamente los botones del panel de control para salir del ascensor, pero este no responde de inmediato. Según su relato posterior, aseguró haber visto una mujer mayor vestida con un hanbok, ropa tradicional coreana, quien parecía estar pidiendo ayuda. Sin embargo, al salir del ascensor, no había nadie más en el edificio. La temperatura dentro del ascensor también mostró un comportamiento extraño. Los sensores térmicos del sistema registraron un descenso abrupto a niveles muy bajos durante el incidente, algo que no ocurrió en ningún otro momento de esa noche. Este hecho fue corroborado por técnicos encargados del mantenimiento del edificio, quienes no encontraron ninguna falla en el sistema. El edificio en cuestión fue construido en los años 80 sobre un terreno que antiguamente habría sido un cementerio. Muchos trabajadores han reportado incidentes similares, como sombras reflejadas en los espejos del baño o pasos en los pasillos durante las horas nocturnas. Un empleado de limpieza relató que en varias ocasiones escuchó el llanto de una mujer proveniente del ascensor cuando este estaba completamente vacío. Desde que el video fue publicado ha generado millones de vistas en plataformas digitales, atrayendo tanto a escépticos como a creyentes. Mientras algunos argumentan que el guardia pudo haber estado sufriendo alucinaciones o estrés, otros creen que el video es una prueba clara de una interacción paranormal.
Incluso investigadores de lo paranormal señalaron que la figura descrita por el guardia podría ser el espíritu de alguien enterrado en el cementerio que ocupaba el terreno hace décadas. Sin embargo, el misterio persiste y el video sigue siendo uno de los más escalofriantes relacionados con actividad sobrenatural. Estos videos nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que aún no podemos explicar. ¿Son estas grabaciones una prueba definitiva de lo sobrenatural o podrían tener explicaciones racionales? Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que son estos fenómenos? ¿Son reales? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Por cierto, si querés seguir explorando historias impactantes, te invito a adquirir mi libro Los misterios más oscuros de la historia. Encontrá el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, mantente curioso. A lo largo de la historia, la humanidad ha dejado huellas de su existencia en forma de monumentos, artefactos y escritos. Sin embargo, hay civilizaciones enteras que han desaparecido, dejando solo rastros de su existencia y un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo vivieron? Y más importante aún, ¿por qué desaparecieron? En este video vamos a explorar algunos de los casos más enigmáticos de civilizaciones perdidas. Aquellas que dejaron un legado tan misterioso como fascinante. Desde grandes imperios sumergidos bajo las aguas, hasta culturas que desafiaron las leyes del tiempo. Prepárate para adentrarte en los secretos de la historia que aún no hemos podido descifrar. La Atlántida, el continente perdido. Uno de los mitos más duraderos de la humanidad es el de la Atlántida, un continente descrito por Platón como una civilización avanzada que desapareció bajo las olas en un solo día. Según los textos de Timeo y Critias, la Atlántida era una potencia militar y cultural que floreció hace más de 11.000 años. ¿Pero realmente existió? Los defensores de la teoría de su existencia apuntan a evidencias arqueológicas como estructuras submarinas en Yonaguni, Japón, o las ruinas de Bimini, en las Bahamas, que algunos creen que podrían ser restos de la Atlántida. Además, recientes estudios geológicos han identificado regiones como el Mediterráneo y el Atlántico como posibles ubicaciones del continente perdido. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha llevado a muchos a considerar la Atlántida como un mito. ¿Fue la Atlántida real? ¿O es simplemente una advertencia filosófica de los peligros de la arrogancia humana? La influencia de este mito ha trascendido siglos, inspirando exploradores, escritores y científicos. Algunos teóricos sugieren que podría ser una memoria colectiva de una civilización avanzada que colapsó debido a desastres naturales. Otros argumentan que la historia de la Atlántida no es nada más que una alegoría creada por Platón para ilustrar sus ideas filosóficas sobre la moralidad y la política. ¿Podríamos estar ignorando pruebas más sutiles de su existencia en los fondos marinos o en antiguos relatos de culturas dispersas por el mundo? Los olmecas, el misterio de los gigantes de piedra. Antes de los mayas y los aztecas hubo una civilización que dejó su marca en el sur de México, los olmecas, conocidos por sus colosales cabezas de piedra, algunas de las cuales pesan más de 20 toneladas. Los olmecas son considerados la primera gran civilización de Mesoamérica. ¿Pero quiénes eran realmente? Los olmecas dominaron la región entre el 1500 y el 400 a.C., dejando atrás una rica tradición artística y arquitectónica. Sin embargo, no se sabe mucho sobre su idioma, religión o estructura política. Las cabezas de piedra, talladas con una precisión asombrosa, han llevado a teorías sobre contactos con civilizaciones africanas o incluso extraterrestres. Aunque estas teorías no tienen base científica sólida, el enigma persiste. ¿Cómo pudieron mover y esculpir piedras tan grandes sin herramientas modernas? Y más intrigante aún, ¿qué causó su colapso repentino? Además de sus colosales esculturas, los olmecas desarrollaron un sistema simbólico que algunos expertos consideran un precursor de la escritura mesoamericana. También crearon sofisticadas redes comerciales que conectaban regiones distantes. Sin embargo, su desaparición sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que cambios climáticos severos o conflictos internos podrían haber provocado su caída. A pesar de esto, su legado influenció profundamente a las culturas que lo sucedieron, dejando un rastro de innovación y misticismo que aún fascina a los investigadores. Mohenjo-Daro,
la ciudad de los muertos. En el corazón del Valle del Indo, en lo que hoy es Pakistán, se encuentra Mohenjo-Daro, una de las ciudades más avanzadas de su tiempo. Fundada alrededor del 2500 a.C., esta metrópolis contaba con un sistema de drenaje avanzado, calles planificadas y estructuras bien diseñadas. Pero, como muchas otras civilizaciones perdidas, Mohenjo-Daro desapareció sin dejar rastro. Lo que más intriga a los arqueólogos es la ausencia de pruebas de guerras o desastres naturales que expliquen su abandono. Algunos han sugerido que cambios climáticos o la invasión de tribus nómadas podría haber jugado un papel. Sin embargo, una teoría más controvertida apunta a una posible explosión nuclear antigua, basada en los restos de radiación y esqueletos encontrados en posiciones que sugieren una muerte repentina. Aunque esta idea carece de consenso científico, la pregunta permanece: ¿qué llevó a la desaparición de esta brillante civilización? Mohenjo-Daro también plantea preguntas sobre las conexiones culturales y tecnológicas de la época. Su planificación urbana sugiere un alto grado de organización social y conocimientos avanzados de ingeniería. Además, los artefactos encontrados como sellos grabados con símbolos misteriosos podrían ofrecer pistas sobre su sistema de escritura aún no descifrado. ¿Podríamos estar cerca de desvelar los secretos de esta ciudad perdida? ¿O sus respuestas permanecerán enterradas para siempre? Los nabateos y la ciudad de Petra. En las áridas tierras de Jordania, los nabateos crearon una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo antiguo. Petra, conocida como la ciudad rosa del desierto, Petra fue tallada directamente en la roca y se convirtió en un importante centro comercial en el siglo I a.C. Sin embargo, a pesar de su esplendor, los nabateos desaparecieron misteriosamente. Una de las teorías más aceptadas es que cambios en las rutas comerciales y desastres naturales como terremotos llevaron al declive de Petra, pero los registros históricos son escasos y muchas preguntas sobre la cultura nabatea, su religión y sus habilidades arquitectónicas siguen sin respuesta. ¿Cómo lograron construir una ciudad tan avanzada en un entorno tan inhóspito? ¿Qué secretos aún esconde Petra en sus profundidades? El ingenio hidráulico de los nabateos, capaz de recolectar y almacenar agua en un desierto árido, sigue asombrando a los investigadores modernos. Además, inscripciones y templos en Petra sugieren una rica vida espiritual, con influencias de varias culturas vecinas. Pero, ¿qué sucedió con los nabateos como pueblo? ¿Se asimilaron a otras culturas? ¿O simplemente desaparecieron sin dejar rastro? Cada hallazgo arqueológico nos acerca un poco más a entender su fascinante historia. Göbekli Tepe, el primer templo de la humanidad. Ubicado en Turquía, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo conocido, construido hace más de 11.000 años. Este sitio arqueológico desafía las ideas tradicionales sobre el desarrollo humano, ya que fue construido antes de la invención de la agricultura. ¿Cómo pudo una sociedad de cazadores, recolectores, crear una estructura tan compleja? Las columnas de piedras en Göbekli Tepe están decoradas con intrincados grabados de animales y símbolos, lo que sugiere un profundo conocimiento espiritual y artístico. Algunos investigadores creen que el sitio pudo haber sido un lugar de culto o reunión, pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. Lo más desconcertante es que Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores, lo que plantea una pregunta todavía más intrigante. ¿Qué querían proteger o esconder? El descubrimiento de Göbekli Tepe ha reconfigurado nuestra comprensión de las primeras sociedades humanas. Los expertos sugieren que este sitio podría ser evidencia de una transición cultural crucial, donde la espiritualidad colectiva impulsó el desarrollo de tecnologías avanzadas, pero la razón detrás de su entierro deliberado, así como los secretos codificados en sus grabados, sigue siendo objeto de intensas investigaciones. ¿Estamos cerca de descubrir un capítulo perdido en la humanidad? ¿O Göbekli Tepe permanecerá como un enigma insondable? Las civilizaciones perdidas no solo nos ofrecen un vistazo al pasado, sino que también nos desafían a reconsiderar lo que sabemos sobre la humanidad y su capacidad para crear, adaptarse
y desaparecer. Cada uno de estos enigmas es un recordatorio de que la historia está llena de secretos que esperan ser descubiertos. Pero la pregunta final es: ¿podremos algún día resolver estos misterios? ¿O van a seguir siendo un eco del pasado que nunca vamos a comprender completamente? Déjame tu opinión en los comentarios y acompáñame en el próximo video mientras seguimos explorando los misterios más profundos de nuestra existencia. Hasta entonces, mantente curioso. ¿Alguna vez te preguntaste qué secretos oscuros pueden esconderse detrás de la Navidad? Mientras las luces brillan y los villancicos llenan el aire, hay historias aterradoras que demuestran que esta festividad no siempre es de paz y alegría. ¿Qué harías si el juguete que regalaste a tus hijos se moviera solo? ¿O si risas infantiles resonaran en una casa vacía? Te voy a revelar los fenómenos más escalofriantes que pasaron en Navidad: desapariciones, muñecos malditos y presencias que desafían toda lógica. Quédate hasta el final porque una vez que escuches estas historias, no vas a volver a ver la Navidad de la misma manera. Caso número 1. El poltergeist de Navidad en la mansión Crowley. En la década de 1950, la mansión Crowley, ubicada en el sur de Inglaterra, se convirtió en el epicentro de uno de los casos paranormales más perturbadores relacionados con la Navidad. En Nochebuena, una familia que vivía allí celebraba tranquilamente cuando comenzaron a notar cosas extrañas. Las luces del árbol navideño parpadeaban de forma errática y los adornos caían al suelo como si una fuerza invisible los empujara. Lo más aterrador ocurrió cuando los niños reportaron haber visto una figura oscura moviéndose cerca del árbol, pero nadie más pudo verla. Esa noche, los adultos también comenzaron a escuchar risas infantiles provenientes del piso superior, aunque no había niños en esa área. Cuando se aventuraron a subir, encontraron las habitaciones en completo desorden, con juguetes antiguos esparcidos por el suelo, juguetes que no pertenecían a la familia. Investigaciones posteriores revelaron que la mansión había sido un orfanato en el siglo XIX, donde varios niños perdieron la vida en un incendio durante las festividades navideñas. Se cree que sus espíritus nunca abandonaron ese lugar. Años después, investigadores paranormales visitaron la mansión y lograron captar grabaciones inquietantes. En una de las grabaciones, se escucha claramente una voz infantil diciendo: ¿por qué no nos ven? Los expertos en fenómenos paranormales creen que las energías de los niños quedaron atrapadas, manifestándose especialmente durante la Navidad, una época que marcó el momento de su trágico fallecimiento. Caso número 2. El soldadito de plomo maldito. En los años 70, en una pequeña localidad de Alemania, una familia compró un set de soldaditos de plomo como regalo de Navidad para su hijo pequeño. Lo que parecía ser un regalo inocente se convirtió rápidamente en una fuente de terror para la familia. Desde la primera noche, el niño comenzó a llorar desconsoladamente, diciendo que uno de los soldaditos se movía solo por las noches. Aunque los padres atribuyeron esto a la imaginación infantil, comenzaron a notar cosas raras en la casa. Una madrugada, los padres despertaron por el sonido de pasos en la habitación del niño. Al entrar, encontraron al soldadito en el suelo, colocado en una posición que parecía simular un ataque. La situación empeoró cuando el niño afirmó que el soldadito le hablaba, pidiéndole que lo llevara al bosque. Alarmados, los padres decidieron guardar los soldaditos en una caja, pero al día siguiente encontraron la caja vacía y al soldadito maldito sobre la mesa del comedor. Buscando respuestas, la familia contactó a un médium, quien aseguró que el juguete estaba poseído por el espíritu de un soldado que había perdido la vida durante la Segunda Guerra Mundial. El médium explicó que el espíritu buscaba ser liberado de su tormento. Finalmente, la familia enterró el soldadito en un bosque cercano, pero los vecinos aseguran que desde ese entonces, las luces de Navidad en las casas cercanas parpadean de forma inexplicable todos los años. Caso número 3. La presencia oscura en la cabaña de Nochebuena. En la década de 1990, un grupo de amigos decidió pasar la Navidad en una cabaña aislada en las montañas de Colorado. Lo que empezó como una reunión festiva se transformó rápidamente en una experiencia aterradora. Durante la cena, uno de los amigos notó una sombra que pasaba rápidamente por la ventana.
Aunque al principio lo atribuyeron a un animal, los eventos posteriores dejaron claro que algo más estaba sucediendo. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a escuchar golpes en las paredes y el techo de la cabaña. Al salir para investigar, no encontraron a nadie, pero en la nieve alrededor de la cabaña había huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Las huellas eran similares a las humanas, pero con dedos largos y garras. Uno de los amigos afirmó haber visto una figura alta y delgada, con ojos brillantes, parada frente al árbol de Navidad dentro de la cabaña. La leyenda local habla de una criatura conocida como el Wendigo, un espíritu maligno que se alimenta del miedo y de la desesperación. Aunque los amigos lograron salir ilesos, la experiencia los dejó marcados de por vida. Desde entonces, la cabaña ha quedado abandonada, y los pocos exploradores que se han atrevido a visitarla reportan sentir una presencia opresiva y escuchar susurros en la noche. Caso número 4. La muñeca maldita de Navidad. En el sur de Estados Unidos, una familia regaló a su hija una muñeca vintage que habían comprado en una tienda de antigüedades. La muñeca, aunque hermosa, tenía una expresión inquietante, y desde la primera noche la niña comenzó a tener pesadillas. Afirmaba que la muñeca la miraba y que movía los ojos cuando nadie más estaba en la habitación. Las cosas se complicaron cuando la madre notó que la muñeca aparecía en diferentes lugares de la casa a pesar de que nadie la había movido. Una noche, la familia despertó con el sonido de risas infantiles provenientes del cuarto de la niña, pero al entrar, la encontraron dormida y la muñeca en el suelo, con las manos colocadas en una posición diferente a la habitual. Un experto en fenómenos paranormales que investigó el caso aseguró que la muñeca estaba vinculada al espíritu de su dueña original, una niña que perdió trágicamente la vida en los años 30. Finalmente, la familia decidió quemar la muñeca, pero afirmaron que durante el proceso escucharon un grito agudo que los dejó marcados de por vida. Caso número 5. La aparición del monje en el convento navideño. En 1984, un grupo de monjas en un convento situado en las afueras de Toledo, España, experimentó una de las historias paranormales más impactantes jamás documentadas en la región. Durante la noche del 24 de diciembre, mientras realizaban una vigilia navideña en la capilla, comenzó a sentirse un frío inusual, que no correspondía con las temperaturas exteriores. Las velas, encendidas, parpadeaban de forma errática, como si una brisa invisible las agitara. En ese momento, una de las monjas gritó al ver la figura de un hombre encapuchado, vestido con lo que parecía ser un hábito monástico, de pie en el altar. Lo que al principio parecía una alucinación colectiva se volvió más perturbador cuando todas las presentes comenzaron a escuchar cánticos bajos en latín, aunque ninguna de ellas estaba cantando. La figura permaneció inmóvil durante varios minutos antes de desvanecerse ante los ojos de todas. Al día siguiente, al revisar los archivos del convento, descubrieron que siglos atrás un monje había sido condenado a muerte y ejecutado en el mismo lugar por practicar rituales de brujería. Desde entonces, su espíritu, según la leyenda, regresaba cada Navidad para buscar redención. Años después, investigadores paranormales lograron capturar psicofonías en el convento, con voces que susurraban en latín frases como Miserere nobis, que significa ten piedad de nosotros. Hasta el día de hoy, el convento sigue funcionando, pero las monjas aseguran que cada Navidad algo raro pasa, desde objetos que se mueven hasta el sonido de pasos en los pasillos vacíos. La Navidad, aunque es una época de celebración, también puede ser escenario de los eventos más inexplicables y aterradores, desde juguetes que cobran vida hasta presencias oscuras en casas familiares. Estas historias nos recuerdan que lo sobrenatural no se toma vacaciones. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video si te atreves. Hasta entonces, mantente curioso. Si te apasionan los misterios tanto como a mí,
no te podés perder mi libro Los misterios más oscuros de la historia. Un viaje fascinante por los casos más enigmáticos y aterradores que han marcado a la humanidad. Está disponible en Amazon y es el complemento perfecto para quienes buscan adentrarse aún más en lo desconocido. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Un hombre que aparece en un aeropuerto. Su pasaporte es real. Sus documentos están en orden. Y su historia parece verdadera. Pero hay un problema. El país del que dice venir no existe. Cuando intenta señalar su hogar en el mapa, lo único que encuentra es un vacío. Pocos días después, este hombre desaparece misteriosamente sin dejar rastro. ¿Qué pasó? ¿Un viajero interdimensional? ¿Un espía? ¿O algo aún más inquietante? Hoy te voy a contar el escalofriante caso del hombre de Tauret. Un misterio que desafía todo lo que conocemos sobre nuestro mundo. Y te advierto, entre más lo pensás, menos sentido tiene. Comencemos. El incidente en el aeropuerto de Tokio. El año era 1954 y el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, funcionaba como cualquier otro día. Entre los cientos de pasajeros que llegaban, uno en particular llamó la atención de los oficiales de inmigración. Un hombre de aspecto europeo, con traje, con un maletín en mano. Parecía ser un viajero de negocios cualquiera. Al llegar a la ventanilla, entregó su pasaporte con confianza, pero la situación cambió drásticamente. El pasaporte, aunque perfectamente legítimo, tenía un detalle imposible. Provenía de un país llamado Tauret. Los oficiales, confundidos, revisaron una y otra vez los documentos. El pasaporte mostraba sellos de entrada y salida de otros países como Francia, Japón y Alemania. Todo era válido. Sin embargo, cuando los oficiales le informaron que Tauret no existía, el hombre respondió, molesto pero seguro, que debía tratarse de un error. Tauret ha existido por más de 1000 años. Está entre Francia y España, dijo con firmeza. Acá es donde todo se vuelve mucho más raro. Los oficiales decidieron mostrarle un mapa mundial, esperando aclarar el malentendido. El hombre, frustrado, señaló con confianza el lugar donde debería estar su país, pero ahí solo se encontraba Andorra. Por primera vez, su rostro reflejó desconcierto genuino. ¿Cómo era posible que su hogar no apareciera? Pero lo que parecía solo un caso de confusión no había hecho más que comenzar, porque a partir de ese momento, cada nuevo detalle sumaba más a lo inexplicable. Documentos y pruebas imposibles. Mientras los oficiales intentaban resolver el enigma, surgieron nuevos interrogantes. El hombre llevaba consigo documentos adicionales, una licencia de conducir emitida en Tauret, cheques bancarios de instituciones que no existían en nuestro mundo y una cartera con monedas desconocidas. Todo parecía tangible, físico y real. El hombre les explicó que estaba en Japón por un viaje de negocios, que trabajaba para una empresa internacional. Al investigar, las autoridades se encontraron con otro callejón sin salida. Ni la empresa ni los contactos que mencionaba existían, y aún así, él insistía en que llevaba años trabajando con éxito para ellos. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un impostor con una historia demasiado elaborada? ¿O un viajero de un mundo que no debería existir en el nuestro? Por ahora, las autoridades solo querían respuestas. Decidieron aislar al hombre custodiándolo hasta encontrar una explicación. Pero lo que pasó esa noche convirtió un caso extraño en algo completamente inexplicable. La desaparición. Un final imposible. Ante la incertidumbre, el hombre fue escoltado a un hotel cercano y alojado en una habitación bajo vigilancia estricta. 2 guardias se quedaron afuera de su puerta, asegurándose de que no pudiera escapar. Al día siguiente, al amanecer, decidieron despertarlo para continuar con la investigación. Pero cuando abrieron la puerta, se encontraron con el imposible. La habitación estaba vacía. El hombre de Tauret había desaparecido por completo, junto con sus pertenencias, documentos y dinero. Las ventanas estaban cerradas y no podían abrirse. La puerta seguía bajo vigilancia, sin señales de intrusión o de fuga. ¿Cómo había escapado? ¿Había alguien más involucrado? Las autoridades buscaron por todo Tokio, pero no encontraron rastro del hombre. Y más importante aún, ¿cómo había llegado acá y a dónde se había ido? Acá es donde surge la pregunta que nos va a quitar el sueño.
¿Era este hombre una prueba de algo mucho más grande? ¿Una evidencia de que nuestro mundo no es lo que creemos? Teorías que intentan explicar esto. El caso del hombre de Tauret ha dado lugar a teorías fascinantes y escalofriantes. La más popular sugiere que podría tratarse de un viajero interdimensional. La hipótesis de los universos paralelos plantea que existen múltiples realidades coexistiendo, donde pequeñas diferencias cambian todo. ¿Es posible que este hombre accidentalmente atravesara una grieta entre su mundo y el nuestro? Para él, Tauret era tan real como Andorra lo es para nosotros. Otra teoría apunta a que pudo haber sido un viajero en el tiempo, tal vez en un futuro lejano. Las fronteras y los países que conocemos ya no existen, y Tauret fue una nación legítima en esa línea temporal. Su llegada a 1954 podría haber sido un error en el tiempo, y su desaparición un retorno al momento correcto. Los más escépticos, en cambio, creen que podría tratarse de una conspiración gubernamental. Tal vez el hombre era un espía con una identidad falsa que salió terriblemente mal. Las autoridades podrían haber encubierto su desaparición para proteger información clasificada. Bonus track. Datos concretos sobre el hombre de Tauret. ¿Un despiste o un viajero? El hombre aseguraba que su país, Tauret, llevaba más de 1000 años existiendo. Mostró total desconcierto cuando le dijeron que no figuraba en ningún mapa. Documentos oficiales. Portaba un pasaporte legítimo, con sellos de entrada de países reales, como Japón y Europa, pero el país Tauret no existe. Desaparición misteriosa. Tras ser retenido en un hotel bajo vigilancia, desapareció sin dejar rastro junto con todos sus documentos. Ubicación alternativa. Él señaló en un mapa que Tauret se encontraba en el lugar de Andorra, pero insistía en que su país era más grande y poderoso. Teoría del multiverso. Muchos creen que el hombre podría haber sido un viajero accidental entre universos paralelos donde Tauret sí existe. El misterio continúa. No hay registros oficiales de su nombre o apariencia, lo que ha alimentado aún más el carácter de leyenda urbana del caso. Por último, están quienes piensan que todo es una leyenda urbana, un mito creado y amplificado a lo largo de los años. Pero hay algo extraño en esto. Si es solo un cuento, ¿por qué nunca ha podido desmentirse completamente? Cualquiera que sea la explicación, el caso del hombre de Tauret sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes, porque cada respuesta solo parece traer más preguntas. ¿Realidad o ficción? Este caso nos enfrenta a una verdad incómoda. ¿Qué tan sólida es nuestra realidad? Si realmente existen universos paralelos, viajeros en el tiempo, o conspiraciones más allá de nuestro control, el hombre de Tauret podría ser una de las pocas pruebas de su existencia. Pero si no lo es, ¿por qué su historia sigue viva casi 70 años después? La próxima vez que mires un mapa o que pases por un aeropuerto, acordate de esta historia, porque tal vez, en algún lugar, alguien esté tratando de regresar a un hogar que en nuestro mundo nunca existió. ¿Qué crees que pasó con el hombre de Tauret? ¿Fue real? ¿Un mito? ¿O algo aún más inquietante? Deja tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso. Si te apasionan los misterios tanto como a mí, no te podés perder mi libro Los misterios más oscuros de la historia. Un viaje fascinante por los casos más enigmáticos y aterradores que han marcado a la humanidad. Está disponible en Amazon y es el complemento perfecto para quienes buscan adentrarse aún más en lo desconocido. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Existen lugares donde el tiempo se detuvo. Espacios que parecen perfectos a la vista, pero esconden secretos oscuros que aún hoy siguen vivos. ¿Alguna vez escuchaste gritos en el silencio? ¿O sentiste que alguien te está mirando aunque estés solo? Tal vez no estabas tan solo. Hoy te voy a llevar a 4 lugares históricos donde el terror se vuelve real. Castillos donde los muertos caminan, hoteles que inspiran pesadillas y hospitales donde el sufrimiento dejó cicatrices que nunca cerraron. Prepárate, porque este video no es apto para débiles del corazón. Si sos valiente, quédate hasta el final. Si no, aún estás a tiempo de cerrar el video. Bienvenidos a los lugares históricos más embrujados del mundo. La Torre de Londres.
La Torre de Londres, uno de los monumentos más icónicos de Inglaterra, ha sido testigo de ejecuciones, torturas y desapariciones a lo largo de casi 1000 años de historia. Construida en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, esta imponente estructura ha albergado a reyes, prisioneros y torturados, pero también a fantasmas que aún hoy vagan entre sus paredes. El más famoso de todos es el de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Ejecutada en 1536 por traición. Dicen que su espíritu ha sido visto en la capilla real y en los pasillos oscuros de la torre, siempre sosteniendo su cabeza bajo el brazo. Una visión aterradora que provoca escalofríos a quienes la encuentran. Pero Ana no es la única. Los ecos de los jóvenes príncipes, Eduardo V y su hermano, resuenan aún en las noches. Estos niños fueron llevados a la torre en 1483 y desaparecieron misteriosamente, presuntamente asesinados para que Ricardo III tomara el trono. Desde entonces, guardias y visitantes afirman haber visto a dos figuras pequeñas caminando de la mano y escuchado sollozos que provienen de las habitaciones donde estuvieron prisioneros. La Torre de Londres también alberga relatos aún más inquietantes, como el ataque de un guardia en el siglo XIX que juró haber visto la figura de un oso espectral que lo dejó tan aterrorizado que murió de un ataque al corazón. Los pasillos aún guardan un frío inexplicable y ecos de gritos, producto de siglos de tortura y sufrimiento. Para muchos, la Torre de Londres no es solo un monumento histórico, es una cápsula del horror, donde el pasado nunca ha sido realmente enterrado. Si creías que los fantasmas solo aparecen en antiguos castillos europeos, espera a escuchar lo que pasa en un hotel de lujo en las montañas de Colorado. Acá, no son solo las sombras las que se mueven, hasta las puertas parecen tener vida propia. Y lo peor, este lugar inspiró una de las historias de terror más famosas de todos los tiempos. Prepárate porque el Hotel Stanley te hará dudar de lo que es real y lo que no. El Hotel Stanley. En lo alto de las montañas de Colorado se alza el Hotel Stanley, una majestuosa construcción inaugurada en 1909, que, aunque fue concebida como un lujoso retiro de montaña, terminó convirtiéndose en uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Este hotel es conocido por haber inspirado a Stephen King a escribir El Resplandor, después de una experiencia que lo marcó para siempre. Durante su estancia en la habitación 217, King relató haber escuchado ruidos inexplicables, pasos en la oscuridad y sentir una presencia observándolo. La habitación se convirtió desde entonces en un epicentro de fenómenos paranormales, luces que se prenden y apagan solas, valijas que se mueven, y visitantes que despiertan aterrados con la sensación de no estar solos. Pero la actividad no se limita a esta habitación. En el salón principal, la esposa del fundador, Flora Stanley, aún parece tocar el piano, porque las teclas suenan solas mientras nadie está cerca. Los empleados del hotel han reportado risas de niños resonando en los pasillos vacíos y puertas que se cierran violentamente, sin explicación. Los cazadores de fantasmas han logrado capturar psicofonías con voces susurrantes y detectar cambios bruscos de temperaturas en lugares específicos. Algunos huéspedes describen una presión en el pecho, como si una presencia invisible estuviera empujándolos, y otros aseguran haber visto sombras humanas en movimiento. Hoy, el Hotel Stanley ofrece recorridos paranormales para aquellos valientes que se atreven a explorar sus oscuros pasillos, aunque muchos salen aterrorizados y jurando no volver nunca más. Pero no hace falta buscar en lo alto de una montaña para encontrar algo aterrador. A veces, la opulencia y la belleza esconden el horror más perturbador. Imagina caminar por un palacio que alguna vez fue el corazón de la realeza y de repente sentir que estás viajando en el tiempo. Eso fue exactamente lo que pasó en uno de los lugares más lujosos de Francia, donde los fantasmas de la monarquía parecen no querer abandonar su trono. El Palacio de Versalles. El majestuoso Palacio de Versalles, símbolo del esplendor y la opulencia de la monarquía francesa, esconde historias aún más perturbadoras que sus lujosos salones y jardines. Durante siglos, fue hogar de reyes y testigo de intrigas políticas que culminaron con la caída de la monarquía durante la Revolución Francesa. Uno de los relatos más famosos ocurrió en 1901, cuando dos profesoras británicas, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, visitaron los jardines de Versalles. Mientras paseaban, sintieron una atmósfera opresiva y se toparon con personas vestidas con ropa del siglo XVIII. Vieron a una mujer sentada dibujando, a quien más tarde identificaron como María Antonieta. Al volver,
descubrieron que el área donde habían estado se encontraba cerrada al público ese día. Este evento, conocido como el incidente Moberly Jourdain, fue documentado como uno de los casos más enigmáticos de lo paranormal. Además de este famoso relato, guardias y visitantes del palacio reportaron escuchar música antigua que parece provenir de salones vacíos, el sonido de pasos resonando en los pasillos y la sensación de ser observados. Las sombras de figuras vestidas de época se han visto deslizándose en habitaciones donde alguna vez se tomaron grandes decisiones. Se dice que el fantasma de María Antonieta aún deambula por los jardines, como si su espíritu estuviera atado a este lugar donde alguna vez fue feliz. Versalles es una obra de arte, pero también un testigo silencioso de cómo el pasado puede regresar de las formas más inesperadas. Hasta ahora hemos visto fantasmas de reinas y príncipes atrapados en palacios y castillos, pero lo que te voy a mostrar ahora es completamente diferente. Imagina un lugar donde el dolor y la desesperación de miles de almas quedaron atrapados para siempre. Un hospital donde las paredes susurran, las sombras caminan y los gritos nunca cesan. El sanatorio Waverly Hills no es para cualquiera, pero si llegaste hasta acá, prepárate para lo peor. El sanatorio Waverly Hills. En las colinas de Kentucky se encuentra uno de los lugares más aterradores del mundo, el sanatorio Waverly Hills. Inaugurado en 1910 como hospital para tratar la tuberculosis, fue escenario de tragedias indescriptibles. Durante la epidemia, miles de pacientes murieron en condiciones desesperadas, y los métodos rudimentarios utilizados para tratar la enfermedad solo aumentaban el sufrimiento. Uno de los lugares más escalofriantes del hospital es la habitación 502, donde se dice que una enfermera se quitó la vida tras descubrir que estaba embarazada y soltera, algo inaceptable en aquella época. Visitantes aseguran ver su figura asomándose por la ventana y escuchar sus sollozos en la oscuridad. Pero lo más perturbador del sanatorio es el túnel de la muerte, un pasillo subterráneo que servía para transportar cuerpos sin que los demás pacientes los vieran. Hoy, quienes se atreven a caminar por ese túnel describen gritos desgarradores, pasos que los siguen y sombras oscuras que parecen acecharlos. Cazadores de fantasmas han captado psicofonías con voces susurrando frases como "no salgas" y registrado cambios de temperatura imposibles de explicar. Los visitantes también describen la sensación de ser empujados, de tener una presencia invisible respirándoles en la nuca y de ver figuras humanas moviéndose en los pasillos vacíos. Waverly Hills no es solo un sanatorio abandonado, es un lugar donde el sufrimiento de miles parece haberse quedado atrapado en el tiempo. Un tiempo que no quiere ser olvidado. La historia no siempre queda atrás. En lugares como estos, el pasado parece regresar en forma de sombras, apariciones y voces que desafían toda lógica. ¿Te animarías a visitar alguno de estos lugares? Si conoces otras historias de fantasmas en lugares históricos, por favor déjamela en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. Además, si querés adentrarte en los misterios más oscuros de la historia, no te pierdas mi libro, disponible en el enlace de la descripción.